Vecindario, aquí estamos de nuevo, los vecinos del ático. ¿Qué pasa, chavales? Hoy viene aquí a viajar al antiguo Egipto conmigo el señor Berto Lugosi. Epa, mira, está aquí el cabezal de Ra, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Con Egipto. Efectivamente. No. Sí, Tiene señor. que ver con esto. Cargo todo. Ya la ha tirado todo. Adiós. Ya la ha tirado todo. Bueno, Ahí. hoy tenemos, ya ves. Bueno, y un servidor, Jorge Chelelo. Eso. Perdón. También está es que aquí. estaba aquí controlando que no se haya También fundido está nada. aquí. Sí. Y bueno, pues ahí está. Señor Jorge Chelelo. Ya me presento yo. Ah, vale. Aunque bueno, hasta estas alturas creo que ya Somos ya bastante conocidos. se me conoce ya. Bueno, también la tenemos en VHS y la tenemos en la momia, ¿no? En Blu-ray, sí, efectivamente. Bueno, Pues hoy os vamos a hablar de eso, de la momia. La momia. Hala, para que veáis que disponemos de rollo físico. La momia de 1999. Porque de la Efectivamente. momia antigua ya hablamos. Sí, señor. El señor En Berto su día. Lugosi y yo hablamos en su día. Y de la nueva de Tom Cruise no vamos a hablar. No. De eso no vamos a hablar. No, amigos, os No. dejamos que seáis vosotros mismos los que veáis esa aberración del Efectivamente. cine Bueno. moderno. Bueno, pues La momia de 1999, una película dirigida por Stephen Sommers, que lo conoceréis entre otras películas, pues por la primera que tuvo así más exitosa fue Deep Rising, La de Misterio en las Profundidades, Sí, señor. aquella del barco donde había pues un monstruo Sí, tremendo. sí, sí. Y bueno, después hizo El Rey Escorpión, Van Helsing, G.I. Joe, Rise of Cobra, bueno. Van Helsing, otra que... Van Helsing, otra sí, vez, bueno. vale. Van y bueno, y evidentemente después hizo la secuela de esta, Sí. La momia, Sí, sí. que fue El regreso de la momia. Con un guión del propio Stephen Sommers, Joy Fonbiel y Kevin Jarre. Música de Jerry Goldsmith. Eso te iba a decir yo. Exactamente. Que fue uno de los grandes compositores de bandas sonoras para el cine. Entre otras, Exactamente. La Profecía, que ya, Sí. ya le llega. Pero bueno, Star Trek... Bueno, un montón de grandes películas de Hollywood que fueron musicadas por este hombre. Exactamente. Jerry Goldsmith. Pues esta película tiene una duración de 125 minutos y con un presupuesto de 80 millones y medio, que cuidado, Sí. 80 millones y medio ya se gastaron pasta en la película. Sí, Pero señor. sin embargo recaudó 417. O sea, fue un 417 pelotazo. y medio, o sea... Sí, cuidado. sí, fue un pelotazo Sí, sí, sí. tremendo esta Brutal, película. Brutal. De hecho, recordaba un poco a las típicas películas de aventuras de que se echaban en falta de Indiana Jones. Sí, Se comparó un poquito el personaje. sí, era una mezcla entre Sí. Indiana Jones y Jason y los Argonautas y Sí. películas de ese estilo, así de aventuras, ¿no? Que... Muy así, exactamente. Con más toques de humor, porque esta película tiene un poquito más de, Sí. de toques de humor, pero que están muy bien llevados y no molestan en absoluto. No, hay mucha acción también, sobre todo es Sí. una película de acción, más que, o sea, de terror no es, o sea, no busquéis terror aquí. O No, sea, no, es- aquí esto no es una película de terror. Está basada en la momia de Boris Karloff, Sí, bueno, pero... por bueno, partes de las cuales ya hablaremos después. según Exactamente, vayamos ahí. exactamente. Pero no tiene nada que ver. No, Y bueno, pues el señor Lugosi nos va a contar hoy de qué va esto y yo pues os iré diciendo pues quién estaba aquí Sí, trabajando sí, sí. en esto. Bueno, la peli empieza con un flashback. O sea, nos vamos ya al antiguo Egipto, ¿no? Donde está Exacto. Tebas, la capital de los vivos, donde reina el faraón Seti I. Vale, el sumo sacerdote de Seti es Imhotep. ¿Vale? Imhotep, que en esta película está interpretado por el gran Arnold Vosloo. O Vosloo, o como, no sé cómo se lea eso. Como quieras tú. Efectivamente. Estamos en el ático y en el ático tú mandas. O sea, que no pasa Bueno, nada. Arnold Vosloo. Eso. Que es el sumo sacerdote del templo de Tebas y el guardián de la muerte. Sí. ¿Qué pasa? Que tío estaba ahí liadillo con la concubina del faraón, con Sí. Ankh-Sunamun. Ankh-Sunamun, que está interpretada por Patricia Velázquez. Bueno, pues una noche Seti descubre la traición y, claro, entre los dos se cargan al faraón. Toma ya. Exacto. Pues dice, vale, que nos ha descubierto. ¿Qué pasa? Imhotep huye del lugar porque llegan los Midyai, que es la guardia del faraón, y mientras tanto Ankh-Sunamun se suicida a sabiendas de que Imhotep tiene el poder de la resurrección, ¿no? Mediante el libro de los muertos. ¿Qué pasa? Que el libro de los muertos hay que ir a buscarlo a la ciudad de Hamunaptra
y donde llevarán el ritual. Entonces, bueno, por la noche Imhotep y sus sacerdotes profanan la cripta donde estaba enterrada Anxunamun y se la llevan allí. Bueno, pues aquí Imhotep dice, pues venga, roba el libro de los muertos del recinto sagrado de los dioses. Exacto. Y con los órganos de Anxunamun removidos del cuerpo y depositados en 5 vasijas sagradas, que es como se hacían realmente los enterramientos en el Antiguo Egipto, pues llega el punto en que el alma regresa a la vida. Pero en ese instante irrumpen los Medjay, quienes les habían seguido. El espíritu de la mujer vuelve al otro mundo, e Imhotep y compañía son arrestados y condenados a ser momificados vivos. Por haber cometido el sacrilegio por el asesinato del faraón, el sumo sacerdote es condenado a soportar la maldición de Homdai, la peor de las maldiciones que nunca se había practicado. Entonces, momificado con la lengua cortada y condenado a vivir eternamente, lo coloca en un sarcófago con un enjambre de escarabajos carnívoros. Exacto. Toma ya, pues si tenían hambre los chavales, pues venga, dale ahí. Que los escarabajos tela también después. Sí. También tienen tela. Sí, sí. El ataúd es sellado con la llave única y sepultado debajo de los pies de una estatua de Anubis. Y los Medjay son conscientes de que deberán cuidar el lecho por toda la eternidad, porque si Imhotep es liberado, traerá consigo las 10 plagas de Egipto. Exactamente. Bueno, esta es la historia de por qué hay un villano ahí. Sí. O por qué es la momia. Que esto sí tiene correspondencia con la momia de Boris Karloff, porque la historia de por qué es momia es prácticamente la misma. Y los nombres son los mismos también. Son los mismos. Sí. Imhotep, que era Boris Karloff, y Anxunamun, que también era la princesa que... Bueno, la historia de Boris Karloff, la historia de la clásica. Vale, volvemos al presente. Bueno, al presente de 1923. Y en las ruinas de Hamunaptra hay un batallón de la Legión extranjera francesa, que entre sus filas tiene un tal Rick O'Connell. Rick O'Connell, que está interpretado por el gran Brendan Fraser. Brendan Fraser. Sí, señor. Y, joder, qué buenas pelis hizo este tío. Sí. Después, como... Bueno, hasta hace poco La ballena. Después de Cayó, hubo unos años ahí de decadencia. La ballena lo vuelve a lo máximo con un traje brutal de maquillaje ahí. Lo vimos, Sí. Pues hace un par de añitos. Y como actor, pero actor de los de... O sea, quitándose ese velo de... No, es que es actor de comedia. Que bueno, de eso hablaremos después, porque pasó en España con muchos actores. Sí, exactamente. Pero luego hablamos un poco sobre Se encasilló un poco, sí, porque venía de hacer, creo que venía de hacer George de la Jungla. Sí. Y entonces, bueno, se encasilló un poco. Pero continúe usted, señor Lugos. Bueno, pues Rick O'Connell es el único superviviente de un enfrentamiento contra un ejército árabe. Perdido en el desierto, pues hace un descubrimiento, una pequeña caja, cuya función aparentemente es albergar un mapa que sirve de guía para regresar a Hamunaptra. Vale. Otro flashback hacia adelante. 3 años después, estamos en el Cairo y estamos con Evelyn Carnahan. Evelyn Carnahan, que está interpretada por Rachel Weisz. Efectivamente. Una bibliotecaria que es aspirante egiptóloga. Su hermano Jonathan es un arqueólogo aficionado. Jonathan, que está interpretado por el gran John Hannah. También. Ahí lo vimos en 4 bodas y un funeral. Sí, señor. Fantástico. Sí, señor. 4 bodas y un funeral. Que yo creo que es el personaje más cómico de la peli, ¿no? Y después, bueno, hacía un papel en Spartacus, en la serie de televisión. Sí, eso más tarde ya. Sí. Pero bueno. Ahí ya no era tanta comedia. Ahí no, ahí era muy... Bueno, ahí había sangre y arena. Bueno, sangre y arena. Ya sabéis que esa serie es muy bruta. Sí, muy bruta. Bueno, pues Jonathan es un arqueólogo aficionado que pues ha robado la caja y el mapa a Rick, quien está preso y sentenciado a morir en la horca. Luego hablaremos de esta escena de la horca porque casi nos quedamos sin Brendan Fraser. Sí, casi muere en esa escena. Lo comentará aquí señor Chelelo. Ya te digo. Bueno, Evelyn convence a Jonathan de localizarlo y liberarlo para que los conduzca a la ciudad maldita. Bueno, ahí hay un montón de cositas que está. Ya veis la peli, que es se produce una serie de situaciones que son muy graciosas, pero ya no decimos nada. Bueno, el trío emprende la expedición hasta Hamunaptra y en el trayecto se cruzan con un grupo de cazarrecompensas estadounidense guiado por Benny Gabor. Benny Gabor, que está interpretado por Kevin. Benny, que está interpretado por Kevin J. O'Connor. Ole,
Kevin G. O'Connor. G. O'Connor, sí, ya empezamos. Me encanta. Bueno, pues un ambicioso y cobarde es compañero de armas de Rick. Exacto. Una vez allí, se enfrentan con Ardeth Bay. Ardeth Bay, que es el gran Oded Fehr, Ujú. que después lo vimos también en una de las partes de Resident Evil, Sí, señor. en la tercera parte, Ujú. que salía ahí también Sí, haciendo sí. un personaje. Que por cierto, aquí Ardeth Bay era el nombre que tenía Boris Karloff en La Momia Sí. cuando aparecía como, digamos, entre comillas, como persona normal, ¿no? Como persona normal. Aparecía y se llamaba Ardeth Bay, que es el que indica dónde estaba la tumba de Ansunamun. Bueno, eso en la clásica. Bueno, pues Ardeth Bay es el líder de una tribu de guerreros descendientes de los Midjay, que eran Los que- los- vamos. digamos, la guardia del faraón Seti I. Los guardianes de la tumba de... para que no Efectivamente. saliera el señor Imhotep. Efectivamente. Bueno, les advierte que se alejen del lugar porque pueden pasar cosas y tal, pero estos pues no hacen caso, continúan con las excavaciones. Por una parte, Rick y compañía quieren encontrar el libro de Amon-Ra, que está hecho de oro puro, pero en su lugar terminan desenterrando el sarcófago de Imhotep. A su vez, los estadounidenses hallan el libro de los muertos, junto a las vasijas sagradas que contienen los órganos que se llaman los vasos cánopes. Los vasos cánopes. Esto hay que decirlo así porque, bueno, uno es aficionado también a la egiptología. Exactamente. Y a la historia. Bueno, somos aficionados aquí a la Somos. historia. Y bueno, pues encuentra los vasos cánopes también con los órganos de Ansunamun. Evelyn aprovecha mientras duermen para sustraer el texto funerario. Y ahí, ala, pues que se le da por conjurar en voz alta el tema. Entonces, claro, no era su intención, pero despierta en Pero Imhotep. ya la hemos liado. Ya le hemos liado. Pues despierta Imhotep y ala, tras ser atacados, los miembros de ambas expediciones regresan al Cairo. Pero la momia lo sigue con ayuda de Benny, que se ha hecho sirviente de la momia a cambio de oro. Sí. O sea, el vendido de turno. Bueno, Ahí lo el tenemos. traidor, que ya se ve también en una de las escenas que también deja vendido en su día a Rick ahí sí. en el desierto, pero bueno. Exactamente. Bueno, pues al matar a los cazatesoros del equipo de Benny, Imhotep se regenera, va uno por uno. Sí, se va regenerando, a va los 5. recuperando su aspecto normal. Sí. Ujú. Y trae consigo, pues, como decía la profecía, las 10 plagas de Egipto, ¿no? Bueno, Rick, Evelyn y Jonathan se encuentran con Ardeth en un museo y plantean la hipótesis de que Imhotep quiere resucitar a Ansunamun Exacto. usando a Evelyn de sacrificio. Evelyn, que tenía ahí en su digamos, otras vidas, es sería la hija del faraón Seti I, ¿no? Que, Sí. pues ya... bueno, pues... Que por cierto, no lo hemos dicho, pero el faraón Seti está interpretado por Agarón y Palé. Toma ya. Nada, ¿qué No, te parece? Y Monopoly. Y Monopoly. Y Palé y Monopoly. Sí, efectivamente. Y la ruta del tesoro. Efectivamente. Todos juntos. Toma ya. Continúe usted, señor Lugosi. Muy bien, muchas gracias, señor Chelelu. Pues Evelyn piensa que si el libro de los muertos devolvió la vida al sumo sacerdote, el libro de Amon-Ra puede quitársela. Así que deduce dónde podría ubicarse en las ruinas de Hamunaptra. Bueno, en ese momento Imhotep aparece en escena, los acorrala con su ejército de esclavos, Ujú. y Evelyn acepta acompañarlos y perdona a sus amigos. Y bueno, Imhotep no cumple su palabra, pero Rick, Jonathan y Ardeth logran escapar. El trío lo sigue hasta Munaptra, donde localiza el libro de Amon-Ra, y tras derrotar a las momias reanimadas de los sacerdotes de Imhotep, pues Rick interrumpe el ritual, salva a Evelyn de una muerte segura. Esta lee una estatua del libro de Amon-Ra y convierte inmortal a Imhotep, por lo que Rick lo mata. Exacto. Entre tanto, Benny activa por accidente el sistema de autodestrucción de la ciudad mientras roba riquezas. Cosa rara también. Sí, bueno. Eh, No podía faltar el aprovechado otra vez. Ahí. Intenta seguir a Rick, pero queda atrapado y al final es asesinado por un enjambre de escarabajos carnívoros. Sí. Mientras Hamunaptra pues se derrumba en la arena. Ardeth se despide de Rick, Evelyn y Jonathan. Y nada, pues el trío se aleja cabalgando en un par de camellos cargados con el tesoro Con el tesoro. que había sustraído Benny y que al final pues se quedó sin él, ¿no? Exactamente. Bueno, y esto es un poco la momia. Sí. Contada a muy grandes rasgos porque hay un montón de escenas de acción guay. Sí, claro. Hay un montón de chistes, de situaciones cómicas que están muy bien. Está muy bien llevada, muy bien de la peli. Sí, la verdad es que sí. O sea, en este caso, sí.
Es una película muy entretenida, muy de aventuras, muy aventurera, muy aventuras, acción. Sí. Decimos, es un poco comparativa con las películas de Indiana Jones, ¿no? Pues arqueología, Sí, tal, sí, bueno, sí. y todo eso. Sí. Y bueno, y... Bueno, el Brendan Fraser, pues mira, el productor ofreció antes el papel de Rick O'Connell a Tom Cruise, Sí, a Brad Pitt, a Matt Damon y a Ben Affleck. Pero los actores o no estaban interesados o no podían estar en forma a tiempo, ¿no? Y con el resultado que había obtenido George of the Jungle, o sea, Jorge de la Jungla, en taquilla, pues eligieron a Brendan Fraser. exactamente. O sea que bueno, pues ahí es donde Brendan Fraser también pues se encasilla un poco con lo que hablábamos antes en estos papeles así como de acción y de comedia, ¿no? Y bueno, es una película que es una trilogía, porque en 2001, Sí. 2 años después, se hizo El regreso de la momia. Ahí salía un personaje durante unos minutos, que era el Rey Escorpión, Sí. que además está interpretado por Dwayne The Rock Johnson. Sí, señor. La Roca. La Roca, efectivamente. Y después se hizo un spin-off con este personaje, del Rey Escorpión, en 2002, que está interpretado por Dwayne Johnson también. Sí, esto son todo cosas de Stephen Sommers, que es el sí. que ideó todo esto. Después, Este lo modo. del Rey Escorpión se les fue un poco de madre porque hay varias secuelas, pero de ellas ya no voy a hablar porque son todas Son horribles. Sí. La del Rey Escorpión aún está entretenida, pero las otras son horribles. Y después, en 2008, se hizo una tercera parte que sería La momia, la tumba del emperador dragón, que aquí ya nos íbamos a China. Sí. Y bueno, el villano de la película aquí está interpretado también por el gran Jet Li. Sí. Entonces, bueno, pues Lo que esto pasa es es que, a ver, no tuvieron tampoco el tirón que tuvo esta, ¿no? Porque esta marcó Sí. Yo creo que se estrenó y se hizo en un momento en que la gente quería ver ese tipo de películas, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando haces Sí, una peli así de este es tipo. cuando... Exactamente. Estamos hablando del año 99 y la gente faltaba, había un hueco ahí que no había este tipo de aventuras, ¿no? Exactamente, tipo sí. Alan Quatermain, tipo... Bueno, pues... Sí, porque llevábamos ya unos años sin Indiana Jones. Sí. Llevábamos 10 años sin este tipo de películas así de aventuras. Sí. Y entonces, bueno, pues revitalizó un poco el género, Sí. y tuvo ese tirón. De hecho, la segunda parte también fue bastante... Sí, tuvo buena acogida. Tuvo muy buena acogida. Después ya empezamos con el spin-off del Rey Escorpión y bueno, y la tercera parte ya no tuvo tanto éxito, pero bueno, aún así es una película decente. Bueno, Rachel Weisz hizo la segunda, pero no la tercera. Sí, exactamente. Dijo que estaba ya, le habían dado el Oscar ya y dijo que bueno, que ya estaba bien de hacer este tipo de pelis. Exactamente. Entonces ya no... Bueno, hizo la segunda que estaba también bastante divertida la peli. Sí, es bastante divertida también. Y hay una... La tercera nos meten al hijo de O'Connell. Sí, nos lo meten, pero vamos. Nos meten ahí con calzador Con para calzador. meter un Bueno, personaje más. Ya en la segunda, que es el que Sí, hace bueno, todo también. el jaleo. También, efectivamente. Ahí ya estaba crecidito ya. Sí, en la tercera. En la tercera ya estaba crecidito. Bueno, que Rachel Weisz dijo que en una entrevista que no le fue difícil aprender egipcio antiguo. Claro, como nadie sabía cómo se llamaba realmente, pues nada, lo hicieron ellos. Y de hecho, en el prólogo de la película, se habla en egipcio antiguo y también consultaron a un egiptólogo para hacer todo este diálogo. O sea, eso sí. Y bueno, el detalle que comentaba antes el señor Lugosi, que Brendan Fraser, en la escena que van a ahorcar a Rick, casi muere durante esa escena, porque, bueno, Rachel Weisz dijo después, recordó que Fraser dejó de respirar y tuvieron que reanimarlo, o sea, casi se lo cargan. O sea, que imagínate, pobre Brendan Fraser casi queda ahí. Sí. Y bueno, y Brendan Fraser evidentemente fue elegido para el papel debido al éxito de George de la Jungla, que es del año 1997. Stephen Sommers también comentó que sentía que Fraser encajaba a la perfección con el personaje de capa y espada de Rolf Flynn que había imaginado, ¿no? Para un poco para el personaje. Entonces, el actor comprendió que su personaje no se toma demasiado en serio, de lo contrario el público no podría acompañarlo en ese viaje. Claro. Exactamente. Por eso tiene ese tono jocoso, ¿no? Sí, el personaje. sí. Cómico, ¿no? Incluso por sí, momentos. Exactamente.
Bueno, pues yo te cuento otra anécdota muy curiosa. Y es que hay una escena que se muestra a Benny, Sí. el malo de la película, bueno, uno de los malos de Sí, la uno de película, con un saco lleno de oro que intenta cargar en un camello, ¿no? Mm. Entonces Benny tira del camello por las riendas, pero este no se mueve. Entonces, todos los camellos, por alguna razón, odiaban a Kevin J. O'Connor. O sea, es que no se movía ni uno. O sea, no había manera. Entonces, el pobre hombre estaba... Bueno, los camellos decían, qué odioso es este personaje en la peli. Personaje, ¿no? A ver si nos va a vender a nosotros también. Efectivamente. Y bueno, y el desastre de la biblioteca se filmó en una sola toma. O sea, Es que, cuidado con del tirón. Cuando las estanterías empiezan a caerse una encima de otra... Y cuidado que, es lo que decía, que si se hubiera cometido un error en esa escena, habría llevado un día entero volver a filmarla. Claro, o sea, claro. Porque eso es tremendo. como las fichas de dominó, ¿no? Que van Sí, cayendo, tac, tac, es que tac, van tac, tac, todas las estanterías. Bueno, pues se filmó en una sola toma. Con la excepción de un taparrabos y algunas piezas de joyería y cubrepezones, Patricia Velázquez estaba desnuda, salvo por la pintura corporal que tardó 4 horas en aplicarse. O sea, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. También. Sí. Bueno, el body Que era paint la es- chica que hace el personaje de Aung Sunamun. Sí. El body painting que es una... Sí, Cuidado, sí, es una sí. maravilla, ¿eh? O sea, se crean obras de arte en la Se piel. crean obras de arte, efectivamente. Pues que Sí, sepa sí. ahí que, bueno, que estuvo en pelotas toda la película. Ahora, pues, Ahí. te digo yo. Y bueno, pues... La momia, amigos. Hay que verla. Efectivamente, Esta sí que hay que verla, sí. Es una película muy entretenida, una película de acción, de aventuras, de humor. Yo no me canso de verla. Y no, uno no se cansa de ver esta película, la verdad. Una y otra vez. Cuando la repiten y tal, sale en televisión y eso, siempre te quedas a verla porque, bueno... Sí, sí. Aunque la hayas visto 1000 veces, siempre te gusta... Pasas un buen rato. Y bueno, Los pues... efectos fueron creados por la Industrial Light and Magic. La de- Sí, evidentemente. que bueno, que estamos hablando de principios de los 2000, o sea que, bueno, estamos hablando todavía del siglo XX, año 99. Sí, Y buenos efectos, para la época, muy buenos efectos. sí. Por cierto, como último detalle que se me olvidaba, sí, la escena inicial donde Imhotep es momificado Sí. aterrorizó por completo a Arnold Vosloo porque tuvo que estar vendado durante 4 horas Uf. para filmar las escenas donde lo envuelven y lo depositan en la tumba. Y estaba, vamos, estaba acojonado el tío. ¿Cómo hacer pipí? Papá, tengo pipí. Sí. ¿Cómo hacerlo? Por ahí. Exactamente. Una mancha amarilla que se vea... Exactamente. Bueno. O sea, pues, bueno, imagínate, 4 horas ahí vendado, 4 horas. todo cubierto. En Vendado fin. que no vendido. No. Bueno, estaba vendido, sí. Vendido 4 después. 4 horas vendido, sí. 4 horas vendido, sí. Efectivamente. A merced de todos ahí. Totalmente. Bueno, señor Lugosi, pues nos queda la puntuación de esta película. Yo le voy a dar un 8. Muy Sí. claro. Un notable altísimo. Sí, Porque yo le voy a dar otro 8. Es un peliculón. Es una película muy entretenida. Ay, me mola mucho. Pues 2 8. Sí, señor. 2 8. Así que ya sabéis, vecinos. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. Si la habéis visto, pues ya sabéis, tenéis la cajita de comentarios aquí abajo. Nos Sí. decís ahí qué os parece a vosotros, qué os parece esta película. Y pues eso, comentar, hombre, Claro. que es gratis también. Hablad, Y así os explayáis un poco. Hablad, el empalador. Hablad. Sí. Hablad, madre mía. Es Vlad, ¿no? Madre Sí. mía. Bueno, hombre. Bueno, hasta luego. No, Hala. no. Hasta luego. Ver cine, di eso, Sí, que me gusta. eso luego. No, ver cine. Pero primero tengo que decir que ha estado aquí en el antiguo Egipto el señor Berto Lugosi. Ay, qué gracioso. Y el señor Jorge Chelelo. Efectivamente. Y nada, ya sabéis, darnos un like al vídeo, suscribiros al canal, que es gratis, Venga, y a hombre. nosotros nos ayudáis un montón. Que ya estáis tardando. Y como decía el señor Lugosi, pues ver buen cine y mal cine, pero ver cine, que es lo importante. Ahí estamos. Hala. Y nosotros nos veremos pues en el siguiente programa. Así que, hasta entonces, Chao. sed felices. Chao. These videos are so dreamy. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell.